el ataque a las Torres Gemelas, el Pentágono y el vuelo que no llegó a impactar donde quería ser hecho. Ese tipo de terrorismo no es el mismo terrorismo que el de ahora. O los drones, también, donde los drones en realidad, el dron es un vector donde se carga donde se utiliza la capacidad de carga útil de la aeronave no tripulada para llevar un explosivo como un IED. Entonces, todo esto va mutando y es necesario que, y en particular para nuestro país, la Argentina siempre está con la realidad en el día de hoy y la normativa vigente está 15 siglos atrás. Entonces va persiguiendo la realidad. Entonces trata de allonarse en ese sentido, pero hay que tener en cuenta, la Argentina es un país federal, representativo y republicano. Hay Congreso de la Nación. Hay senadores, diputados que tienen que sancionar leyes y decretos. El presidente y el Poder Ejecutivo pueden sancionar resoluciones administrativas y cuestiones de más bajo nivel. Entonces, hay un montón de actores involucrados en el proceso decisional o político. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque quizás uno quiere responder con mayor dinamismo, velocidad, una realidad que se está dando, que nos está impactando negativamente y sin embargo debe establecerse un marco normativo que rija ese tipo de actividad. ¿Hay alguien con la mano levantada? Sí, dígame. Hola, profe, buenas tardes. Eh, de todo esto lo hablado se me dispara una duda, eh, tal vez media intrusiva, pero bueno, es una duda, en fin. Previa al 2001, entiendo que el terrorismo entraba dentro del marco de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas. Mi pregunta es, si previa a eso, a nivel de inteligencia o eficiencia, es decir, eran eficientes las Fuerzas Armadas. O sea, había una necesidad, es una pregunta, ¿no? Había una necesidad real de pasar esto a algo de seguridad interna. No sé, me pregunto, por ejemplo, no sé si Fuerzas Armadas tuvo algún rol importante, por ejemplo, en el atentado de la AMIA en el 94. No sé si se No, no entiende. fue, sí, sí, no, no estaba contemplado, digamos. El acuerdo del año 88 es que cuando se hablaba de lo que es una agresión de origen externo, en los apuntes, digamos, en los cuadernos, digamos, de los debates, figura que se estaba pensando en otro estado, pero no se puso en texto final de la ley que hablaban de otro estado. De hecho, lo que mencionas vos correctamente, el atentado a la AMIA, a la embajada, se trabajó todo desde seguridad interior. O sea, el terrorismo, el atentado terrorista fue atendido desde el ámbito de la seguridad interior. No sé, Rodrigo, si vos querés agregar algo. Estoy totalmente de acuerdo porque eso era una actividad exclusivamente del crimen organizado transnacional, similar a lo que podemos comparar con lo que es el narcotráfico, la trata de personas, las distintas modalidades de contrabando, la evasión fiscal, el lavado de activos e incluso la cibercriminalidad. Entonces, y eso lo vamos a ver bien y cómo se encompasa y cómo se articula también con el sistema de inteligencia nacional, los actores y las bifurcaciones y divisiones que tienen respecto de lo que es la actividad de inteligencia vinculada a la seguridad interior y a la defensa nacional. Pero en ese momento, y si ustedes ven la progresión cronológica de la evolución o involución también en algunos casos normativa que se va acompañando en los tiempos políticos, es que en ese momento el terrorismo era una cuestión de seguridad interior. Era un crimen gravísimo, no era un delito ordinario como un arrebato o un robo o un escruche. Era un delito muy importante. Sin embargo, al ser un delito, es un tema de seguridad interior y no de defensa nacional, porque el terrorismo, ese acto perpetrado por Hezbollah no es la fuerza armada constituida de un país soberano. Entonces, como hay que tener en cuenta, y esto es algo que me enseñó Sol, cuando nosotros estamos mirando una normativa y vemos el texto de cómo está redactada la normativa, debemos tener en cuenta que eso es una enumeración. Entonces, si nosotros hablamos que una amenaza de origen externo es una fuerza armada de un país soberano, si eso no es una fuerza armada, la estructura de silogismo de toda la ley se cae. Entonces, si tenemos una parte que es falsa y luego tenemos cinco verdaderas,
falso y verdadero y verdadero y verdadero y verdadero, da falso. Por lo tanto, por oposición, aquello que no se corresponde por defensa nacional recae en seguridad interior. ¿Fui claro? Sí, profe, clarísimo, muchas gracias. A usted por la Bueno, pregunta. Sol, perdón la intromisión, pero creo que valía no. la pena. Todo tuyo. Bueno, entonces este decreto que les mencionaba reglamenta la ley de defensa nacional. Entonces, trae este tema que les estoy mencionando, del que estamos hablando ahora, terrorismo, por ejemplo, de estas nuevas amenazas, y trata de cerrar la discusión acá. Dice, señores, no hay más debate. Vamos a poner en el decreto reglamentario de la ley de defensa que el sistema de defensa debe orientarse estructural y organizativamente hacia la conjuración de situaciones de agresión externa perpetradas por las Fuerzas Armadas de otro Estado. Fuerzas Armadas de otro Estado, ejércitos regulares, nada de Hezbollah, nada de otros actores que pueden no ser las Fuerzas Armadas regulares de otro Estado. Entonces, señala que debe rechazarse enfáticamente todas aquellas cuestiones que procuran extender o ampliar la utilización del instrumento militar hacia funciones totalmente ajenas a la defensa, conocidas comúnmente como nuevas amenazas, que son responsabilidad de otras agencias del Estado organizadas y preparadas a tal efecto. Toda vez que la intervención regular, o sea, constantemente, permanente, de tales actividades podría poner en severa crisis la doctrina, la organización y el funcionamiento de una herramienta funcionalmente preparada para asumir otras responsabilidades, o sea, las Fuerzas Armadas. No entrarían en crisis su capacitación porque no tienen que asumir funciones policiales, son funciones de otras agencias del Estado, de las agencias de seguridad interior, de las fuerzas policiales y de las fuerzas de seguridad. Entonces se establece esta frase para tratar de cerrar con ese debate. Estamos hablando del año 2006, en Argentina, donde, como dice Rodrigo, todo puede cambiar. Bueno, y tiene sus distintos artículos, se entenderá, y acá trata de precisar eso que estaba como medio indeble en la ley de defensa, que decía agresión de origen externo, y acá precisa que la agresión de origen externo es el uso de la Fuerza Armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país en cualquier forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. O sea, cierra la idea que origen de agresión externo es el uso de la Fuerza Armada, o sea, tiene que ser un Estado que nos ataque con sus Fuerzas Armadas. Y acá establece lo que había preguntado al inicio, creo que era Sebastián, si no era Sebastián, creo que era Sebastián, que decía qué pasa con el apoyo humanitario o la asistencia en caso de inundaciones. Bueno, establece que hay una diferenciación. Por un lado, una misión principal, que es conjurar y repeler toda agresión estatal militar externa para garantizar y salvaguardar de modo permanente los intereses vitales. Y por otro lado, hay otras misiones, que son las misiones complementarias o subsidiarias también. En este decreto se denominan subsidiarias, que son todas aquellas misiones que contribuyen a distintas actividades del Estado, que fueron las que les mencioné básicamente cuando les mencioné la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas. Entonces, como las Fuerzas Armadas tienen que cumplir esta misión principal, que es la más importante, este decreto establece que es el criterio ordenador de todas las fuerzas. Todo el planeamiento tiene que garantizar que las Fuerzas Armadas puedan cumplir la misión principal, que es conjurar y repeler toda agresión estatal militar externa. Este es el decreto 1691. Un decreto que salió después de la reglamentación, que es el decreto de organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Un elemento muy interesante de este decreto, que había quedado como un poco dejado de lado, era el rol del Estado Mayor Conjunto. Nosotros tuvimos la Guerra de Malvinas, y una de las lecciones de la Guerra de Malvinas fue la falta de conjuntez, la falta de acción militar conjunta entre las tres fuerzas como un elemento que que no ayudó a las Fuerzas Armadas nuestras. Entonces, había la ley de defensa, estaba
que el Estado Mayor Conjunto iba a ser el órgano responsable del asesoramiento, pero también de operar el instrumento militar, no solo el asesoramiento, sino también la elaboración de doctrina, la dirección del adiestramiento militar conjunto y del planeamiento conjunto, pero no se había operacionalizado, por eso estamos ahora en la fase institucional. Este decreto también lo que hace es institucionalizar el rol del Estado Mayor Conjunto, creando un comando operacional. Que va a ser el responsable de la conducción de las operaciones militares en tiempo de paz, el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas del Estado Mayor Conjunto. Y después establece que el Ejército de la Armada y la República, ahí leí mal, Ejército, Armada y la Fuerza Aérea Argentina se van a dedicar exclusivamente a alistar, adiestrar y sostener los medios puestos a disposición, sus medios para que sean empleados por el Estado Mayor Conjunto, que va a ser el que coordine y el que ejecute y dirija y conduzca las operaciones militares, ya sea las específicas y las conjuntas. Y toda acción militar tiene que ser entendida como una acción conjunta. Bueno, estas son las misiones subsidiarias que establece el decreto. Participación de las Fuerzas Armadas en el marco de las operaciones multilaterales de las Naciones Unidas, la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad Interior, el apoyo a la comunidad nacional o de países amigos y la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción de un sistema de defensa subregional, una misión que después fue cayendo. Que también, piensen, en el año 2006 también esto responde a estas necesidades políticas, ideológicas en cierto modo, que había determinados consensos en la región como una zona de paz, donde había muchas afinidades ideológicas entre varios mandatarios de la región. Por eso lo de la construcción de un sistema de defensa subregional. Y que la paz, en cierta forma, es la que garantiza una mejor defensa. Entonces, bueno, terminado el proceso de reorganización y de establecimiento de poder tener la reglamentación de la ley de defensa, podemos hablar de cuáles son los principios rectores de la política de defensa nacional. El gobierno político de la defensa nacional, que son, el gobierno político es el gobierno, el que dirige, coordina y establece las misiones y los objetivos, las misiones de las Fuerzas Armadas y los objetivos de la defensa nacional. El principio de legítima defensa, como que las Fuerzas Armadas en forma efectiva, o sea, van a ser empleadas solo en caso de legítima defensa, ante una agresión de un tercer Estado, a través de las Fuerzas Armadas regulares de un tercer Estado. También se establece que la política de defensa tiene una doble dimensión, cooperativa y autónoma. La dimensión autónoma tiene que ver con esto, con el ejercicio de la legítima defensa, con tener un instrumento militar capaz de actuar en caso de necesidad, ante un caso de ser agredido el país. Y cooperativa tiene que ver con la coordinación, con el sostenimiento, el apoyo a la zona de paz sudamericana, a cooperar en el marco de Naciones Unidas y con otros países con afinidades. Después se establece esta pauta, que también es un principio rector y que permanece el día de hoy, o sea, más allá de los cambios, el planeamiento por capacidades es una forma de planificar que empezó a tomar forma en el año 2006-2007, que tiene que ver que no planificamos más pensando en quién nos va a atacar, en quién va a ser nuestro enemigo. Antes se planificaba pensando que nos iban a atacar los chilenos y los brasileños. Y sin embargo, los que nos atacaron, o digamos, entramos en guerra, fue el Reino Unido. Entonces se planificaba en función de hipótesis de conflicto. Este nuevo modelo de planificar que se implementa a partir de este momento, del 2006-2007, es por tener la gama de capacidades que nos permitan tener una legítima defensa en caso de agresión en el escenario, digamos, internacional. Tener las capacidades para poder actuar de vigilancia, reconocimiento, inteligencia, capacidades de comando y control, capacidades de logística, capacidades de movilidad táctica y movilidad operacional. Eso se define como doctrina, ahí hay una pregunta. La doctrina es parte de una capacidad también.
Eh, Cada capacidad, ahora es una cuestión un poquito técnica, pero cada capacidad, por ejemplo, una capacidad es comando y control. Dentro de cada capacidad hay distintos aspectos que determinan una capacidad, que constituyen una capacidad, que en el caso argentino tiene una sigla que se llama MIRILADO. Material, infraestructura, logística, adiestramiento, doctrina, organización y recursos humanos. Todos esos elementos que acabo de mencionar, que tiene la sigla MIRILADO, son partes constitutivas de capacidades. Todas las capacidades de instrumento militar están compuestas por estos elementos. Bueno, eso es parte del planeamiento por capacidades. Luego, la acción militar conjunta, como otro principio rector, esto que les decía que toda acción militar, aunque la haga una sola fuerza, tiene que ser comprendida como una acción militar conjunta. Aunque sea la Armada la que patrulle el mar, esa acción tiene que ser considerada como una acción conjunta. Siempre, en cualquier plano operacional, se va a necesitar un apoyo, un sostenimiento de otra fuerza, seguramente. Pero bueno, fue una lección aprendida de Malvinas. Y después, la misión principal, que es conjurar y repeler toda agresión estatal militar externa, es el principal criterio de diseño y de organización de empleo. Pasamos al año 18. Bueno, hay un nuevo decreto, que es el decreto 683, así que vamos a ver ese decreto. Ese decreto del año 18 hace modificaciones sobre el reglamento Doctrina de Política de Defensa Nacional. Bueno, no sé si ahí hay una pregunta, porque no entiendo. Si los elementos rectores que mencioné antes son parte de la doctrina, y no sé si esa es la pregunta. Bueno, no sé quién Pueden está. aclarar la pregunta, sería excelente para darle un poco más Claro, de contexto. si alguien quiere preguntar eso, si no lo hablamos después, como quiera. Ahí había algo de la doctrina, no sé. No, profe, lo mencionó el profesor como para dar contexto. Ah, perfecto, perfecto, no entendí. Bueno, entonces, decreto 683 del año 18. Bueno, decimos que se introducen cambios en el decreto reglamentario del año 2006. ¿Cuáles son estos cambios? Bueno, seguimos discutiendo qué es la defensa nacional y frente a qué tipo de amenazas tienen que intervenir las Fuerzas Armadas. Entonces modifica el artículo 1, 3, 23 y 24 del decreto 727, incorpora un artículo nuevo que ahora vamos a ir viendo, y dice: las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva efectiva, hasta ahí bien igual, ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial e independencia política de la República Argentina, la vida y la libertad de sus habitantes, o cualquier forma de agresión incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. O sea, ¿qué pasó? Sacamos, con este nuevo decreto, modificamos la reglamentación, sacamos de origen estatal militar externo. Volvemos a tener la definición de agresión en una forma más amplia, donde el origen de la agresión es el que determinaría si se emplean o no las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, un atentado terrorista perpetrado desde, no sé, lanza una organización terrorista, imaginemos una organización terrorista en Uruguay que lanza un misil contra Buenos Aires. Entonces, sí, ahí Sofía, creo que me preguntó algo. ¿Puede ser Sofía que hayas preguntado algo? No, bueno, empieza de vuelta entonces a discutirse la definición de defensa nacional. Lo que hace esta norma, este nuevo reglamento de la ley de defensa, cambia entonces el artículo número 1 y elimina el decreto 1691 del 06, en el cual se establecía estas cuestiones que tenían que ver con el rol del Estado Mayor Conjunto, con las misiones subsidiarias y las misiones complementarias, y
acá están, después lo pueden ver con detalle, cuáles son los artículos del 727 que son eliminados, ¿sí? 2 años después, hay cambio de gobierno, decreto 571. ¿Qué hace el decreto 571? Elimina el 683 y restablece la vigencia del decreto 727 del 06 y el 1691 del 06, que decía que las Fuerzas Armadas son el instrumento de la defensa nacional y que su empleo es para conjurar o repeler agresiones de origen estatal externo perpetradas por las Fuerzas Armadas de otro Estado. Se vuelve a restringir la definición. Hay un decreto, que es el 459, que es la Directiva de Política de Defensa Nacional. Este documento es muy importante porque cuando se empieza a establecer este planeamiento por capacidades, se establece que tiene que haber una directiva de política de defensa nacional en la cual se dice, se señala cuál es la visión de defensa nacional. ¿No? De acá sale qué es la defensa nacional, para qué esta defensa nacional, para qué se va a usar, cuál es la visión, la apreciación del escenario, tanto de nivel global, nivel regional, y cuáles los lineamientos o las capacidades que tienen que tener las distintas organismos del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas para atender los problemas. Bueno, hay parte de la visión de este decreto, año 91, podríamos decir que justo hay como aparece, todavía no había empezado la invasión de Rusia a Ucrania, cuando empieza a hablarse, digamos, bueno, pero ¿cómo? Veníamos diciendo que el instrumento militar tenía que ser empleado para el terrorismo, para el narcotráfico, que eran las amenazas, que hablar de la guerra en los términos de Clausewitz, en los términos de guerra entre estados, ya no rige más. ¿Qué pasó? Empezó un conflicto de tipo regular, un conflicto convencional. Cuando se creía que los conflictos convencionales eran cosa del pasado y que las Fuerzas Armadas solo podían ser empleadas para otra cosa, porque los conflictos internacionales, regulares, convencionales, ya eran cosa del pasado, aparece un conflicto en el cual intervienen dos actores estatales, dos estados con sus Fuerzas Armadas regulares. Bueno, este decreto establece cuáles son la visión entonces del escenario a nivel regional. Hay unas cuestiones muy interesantes porque hace mención explícita a lo que es la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwiches del Sur y los espacios marítimos e insulares por parte del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque de esta directiva, de este decreto, que es la Directiva Política de Defensa Nacional, se despliega todo el planeamiento de acá a 20 años. Esta directiva termina con un plan de capacidades militares. En ese plan de capacidades militares tiene que decir qué necesita el ejército, la armada, la fuerza aérea, el Estado Mayor Conjunto para poder enfrentar los riesgos y amenazas actuales hasta lo que se ve futuro. Entonces, poner la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich obliga al instrumento militar a hacer una planificación frente a una situación que afecta nuestra soberanía, que es la presencia ilegítima de Reino Unido en nuestras islas. Se habla lo de los recursos naturales estratégicos como una potencial fuente de conflicto interestatal. También se habla de vulnerabilidades que tienen que ver con la permeabilidad de las fronteras, como la globalización, la digitalización, disputas por el control tecnológico de los medios de transmisión y almacenamiento de datos, el ciberespacio, desastres naturales o pandemias. Bueno, eso fue el decreto 571. El decreto 571 entonces instaura nuevamente el decreto reglamentario, y el 457 la Directiva de Defensa Nacional del año 21. No fue la primera directiva, hubo una en el 2019, pero la menciono porque está vigente. Hasta ahora, del 21, digamos, a hoy,
la nueva gestión política del Ministerio de Defensa todavía no la suprimió, está vigente. Eso para que lo sepan. Pero bueno, anunciando lo que dijo Rodrigo, es muy probable que en los próximos días saquen un decreto que derogue el 457 del 21. Bueno, época nos estamos acercando a los cambios actuales. Nuevamente seguimos con este consenso mínimo o este consenso básico en discusión. Este decreto, el 1107 del 24, define algo que todavía estaba un poco como un gris, que se define que son los objetivos de valor estratégico. Los objetivos de valor estratégico menciona que es cualquier bien, instalación, conjunto de instalaciones fijas y entidades materiales de vital importancia para el Estado que en caso de ser dañados, parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y al bienestar de los habitantes. Esta definición es muy importante porque parte de la función de las Fuerzas Armadas es defender objetivos de valor estratégico. Y se menciona al terrorismo internacional, la seguridad nacional, como una dinámica y un problema de la agenda del siglo XXI, que tienen capacidad de desestabilizar el Estado, las instituciones democráticas, a través de la afectación de infraestructura crítica. Entonces se menciona que en caso de guerra o conflicto armado, estos objetivos de valor estratégico que se encuentren protegidos por las Fuerzas Armadas, por las fuerzas policiales o por las fuerzas de seguridad, van a quedar al mando operacional de las Fuerzas Armadas. Y en situaciones de conmoción interior, en los términos de los artículos 31 y 32 de la Ley de Seguridad Interior, cuando haya, por ejemplo, un estado de sitio, esos objetivos de valor estratégico, pese a que estén en manos de las Fuerzas de Seguridad, también quedan bajo el comando operacional de las Fuerzas Armadas. Y teniendo en cuenta, digamos, la ciberdefensa, los objetivos de valor estratégico, va a ser importante tener en cuenta este decreto particularmente. Luego, este decreto, el 1112-24, que hace nuevamente, elimina el decreto 727 de reglamentación de la ley de defensa y tenemos una nueva reglamentación. ¿Qué es lo que dice este decreto? Que el 727 limitaba el accionar de las Fuerzas Armadas a las agresiones de origen externo que provengan solamente del uso de la Fuerza Armada regular de un Estado contra el país. Entonces dice que colisiona con el espíritu de la ley de defensa y limita el concepto de agresión a la afectación de solo algunos de los intereses vitales del país. Y que esta limitación se originó de un sesgo ideológico contrario a lo que es la defensa de los intereses vitales de la República Argentina. Entonces, ¿cómo queda la definición de la defensa nacional y el rol de las Fuerzas Armadas como componente militar de la defensa nacional? Bueno, que la misión es intervenir en forma disuasiva o efectiva para enfrentar agresiones de origen externo, hasta ahí igual, tanto de carácter estatal militar como proveniente de organizaciones no estatales que teniendo su origen en el exterior se desarrollen en nuestro territorio o tengan efectos en él, afectando los intereses de la defensa nacional. O sea que la amenaza tiene que venir, o la agresión de origen externo, no importa que sea un Estado o no Estado, y tiene que afectar, eso sí, un interés vital. Entonces se afecta la soberanía, la capacidad de autodeterminación, la libertad y la vida de los habitantes, la independencia política o la integridad territorial. Sería una acción, una agresión que merece o obliga a la intervención de las Fuerzas Armadas. Y menciona cuál es la diferencia entre seguridad interior con la defensa nacional. Nuevamente las esferas, que estaban más separadas, empiezan a juntarse un poco más. La diferencia, dice, la defensa nacional con la seguridad interior desde el ámbito de la defensa radica en que la defensa nacional se ocupa de las amenazas o agresiones externas que buscan socavar, bueno, los intereses vitales que les mencionaba antes. O sea, la defensa nacional se ocupa de esos intereses. La seguridad interior, no. Igual ahí, no sé, Rodrigo, que sabe mucho de seguridad interior, creo que ahí tenemos un interés que se superpone en ambos
sistemas, seguridad interior y defensa nacional, que es la vida y la libertad de los habitantes. Creo que ahí hay un problema, pero bueno, no, Así no es, me eso lo meto. vamos a ver más detalle cuando en la próxima clase discutamos lo que es la definición de seguridad interior y qué detalla ese tipo de normativa, pero cuando hablamos de la vida y la libertad de los habitantes es un factor común entre ambas normativas, hecho que podría generar algún tipo de conflicto, pero en última instancia, si el gobierno de una nación no está preparado para defender la vida y la libertad de sus habitantes, ¿para qué existe? Y esto es interesante porque este decreto menciona los espacios en los que se pueden desarrollar las operaciones militares. ¿Y qué es? El ciberespacio, el espacio electromagnético y el espacio exterior. Y también hay que tener presente desarrollos más presentes porque influyen sobre los conflictos como la inteligencia artificial, Internet de las cosas, la robótica y los sistemas no tripulados. O sea, que en este decreto queda claro que se amplía el accionar de las Fuerzas Armadas hacia ambientes que no son los tradicionales, no solo aire, tierra o mar, sino también el ciberespacio, el espacio electromagnético y el espacio exterior. Bueno, un poco más del decreto una crítica sobre el decreto 127 porque fue cambiado. Bueno, ya lo mencioné, lo del sesgo ideológico que colisionaba con el espíritu de la defensa nacional. Eh, y acá hay también esa definición de agresión de las Naciones Unidas que tomaba el decreto 127 para limitar el accionar de las Fuerzas Armadas. Este decreto toma que la agresión también puede ser resultante de carácter ofensivo de la acción de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios. Entonces, para que el Estado tenga una acción eficiente, digamos, en su defensa nacional, tienen que estar en capacidad las Fuerzas Armadas para vigilar y controlar en forma permanente e integral todos los espacios terrestres, marítimos, fluviales, aeroespacial, ciberespecial y el espacio electromagnético, tanto en periodo de paz como en caso de conflicto armado. Y este decreto retoma el concepto de las zonas de seguridad de fronteras. Esa cuestión de que tenemos a la Gendarmería de la Prefectura como los órganos que tienen como responsabilidad primaria, digamos, la custodia de las fronteras o de las aguas de jurisdicción nacional. Y dice que es preciso revisar el concepto de empleo y los criterios a adoptar para el despliegue y operaciones de las Fuerzas Armadas en todo lo relacionado con la vigilancia y control de esos espacios, y en particular para desplazar elementos de seguridad, de elementos militares a zonas de seguridad de fronteras. ¿Por qué? Porque se viene este operativo que es el operativo Roca, que está por implementarse, que les mencioné antes. Y hay una distinción en la cuestión de la definición, que las definiciones importan, en política pública las definiciones importan. ¿Por qué? Porque, como volviendo al principio, según cómo se define, es cómo se soluciona el problema. Entonces, si tenemos amenazas y agresiones, y en el decreto está la diferenciación, ¿no?, entre amenaza y agresión, y cuál es la misión principal de las Fuerzas Armadas, que es actuar de forma disuasiva o efectiva en los conflictos originados por amenazas y agresiones de origen externo. ¿Sí? Ya no está más el limitante entonces de que tiene que ser de un actor estatal y militar externo. Bueno, a modo de un detalle más de cuál es el rol del Estado Mayor Conjunto, digamos que en el decreto del 18, que era del presidente Macri, era como que se había eliminado la Directiva de Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas, el decreto 1691, que establecía cuáles eran, digamos, el rol de las Fuerzas Armadas. Entonces se establecen los comandos: Comando Conjunto de Vigilancia y Control Aeroespacial, el Comando Conjunto de Transporte, el Comando de Vigilancia y Control del Espacio Marítimo Fluvial, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, el de Ciberdefensa, entre otros comandos importantes. Entonces, bueno, seguimos en el artículo 17, donde queda bien claro que la defensa nacional contribuye al sistema de vigilancia y control de fronteras. Para ello, en tiempo de paz, las Fuerzas Armadas pueden contemplar el accionar complementando las fuerzas de seguridad en las zonas de seguridad de fronteras.
y se establece la diferenciación entre misión principal y misiones subsidiarias. ¿Cuáles son las misiones subsidiarias? Bueno, acá aparece bien claro la misión que mencionaban en la pregunta al principio, ¿no? Protección civil en acciones de apoyo a la comunidad nacional e internacional, que incluye ayuda humanitaria y asistencia humanitaria en caso de desastres naturales, antrópicos, la ayuda a la comunidad nacional, brindando apoyo con otros ministerios, agencias, con distintos programas de gobierno. El apoyo logístico en la Antártida, las tareas encuadradas en la Ley de Seguridad Interior, el apoyo a la política exterior, la protección de los objetivos de valor estratégico, ¿no? Ahora sí aparece como misión subsidiaria la protección de objetivos de valor estratégico, susceptibles de amenazas o agresiones de origen externo. Las misiones de paz, el apoyo a las Naciones Unidas y cualquier otra derivada de la política de defensa nacional que pueda surgir. Bueno, después es este otro decreto que lo van a ver después cuando vean la clase de inteligencia, pero dentro de la evolución de las distintas normativas aparece este decreto que elimina la AFI y crea nuevamente la CIDE con los distintos servicios que apoyan a lo que es la producción y elaboración de inteligencia. Y la resolución 347 es esta que da inicio a la operación Roca, que implica el despliegue de medios y personal a la zona de seguridad de frontera norte y noreste, desde el 15 de abril hasta el 15 de diciembre del 2025. Va a ser una fase de prueba inicialmente en lo que es la zona de Salta, Tartagal, en esa zona va a estar el operativo, que todavía está en una fase como de predespliegue, de preparación, de la adquisición de los medios y de las capacidades necesarias para poder hacer el entrenamiento y el despliegue en la zona en estos días que supuestamente se debería empezar a ejecutar la operación. Y esto lo menciono porque en esta cuestión de separar las agendas, las esferas de seguridad y de defensa, recuerdo que el decreto 727 del 06, y digo lo recuerdo porque, bueno, como dijo Rodrigo al principio de la clase, hace 20 años que yo estoy en temas de defensa, que trabajo en el Ministerio de Defensa, y pude ir participando y ir viendo cómo fue la política de defensa solucionando, digamos, estos problemas que les hablaba antes, y justo el 727 establece esta cuestión que toma de la ley de seguridad interior, es que el empleo de las Fuerzas Armadas para cuestiones de seguridad interior, por ser una forma excepcional de empleo, no deben adecuarse ni la doctrina, ni el adiestramiento, ni la organización, porque son formas excepcionales, que intervenir de manera regular en ese campo, en la seguridad interior, podría poner en severa crisis la doctrina y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, porque no están preparadas para ello. Tenemos otras agencias del Estado que sí lo están. Entonces, poner a las Fuerzas Armadas a entrenarse en, no sé, control de fronteras, por ejemplo, o acciones antidisturbios, podría desprofesionalizar a las Fuerzas Armadas. Y justamente esta resolución, la 347, menciona que se sustenta este operativo en un decreto de ley del año 44, el cual dispone que el servicio de policía ejercido en las zonas de seguridad de fronteras por la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina puede ser reforzado en caso de ser necesario con personal y elementos de los entonces Marina de Guerra y el Ministerio de Guerra, hoy en día Ministerio de Defensa. Pero como claramente este artículo menciona que es un servicio de policía, o sea, a lo que voy es mencionar que las Fuerzas Armadas estarían, como diciendo que estarían haciendo un servicio de policía, para lo cual no estarían preparadas, pero bueno, si las vamos a usar para eso, es necesario también adiestrar en ese tipo de operativos. Entonces, este operativo es entendido como un complemento a las fuerzas de seguridad, entendido en el marco de lo dispuesto por la Ley de Seguridad Interior, que ¿para qué se emplean? Para disuadir amenazas, disuadir amenazas que puedan proveer a la defensa nacional frente a agresiones externas, o sea, vamos a tener desplegado personal militar en el norte para disuadir amenazas. No dice la resolución qué tipo de amenazas, cuáles amenazas serán, pero los vamos a tener allí desplegados. Entonces, terminé. Se recorría así rápido todos estos años de defensa nacional, de normas,
de reglamentos que fueron derogados, reinstalados, nuevos decretos. Entonces, ¿qué son y para qué sirven las Fuerzas Armadas? Y bueno, es un poco de todo esto, es un poco de más allá de los cambios, de la definición de la defensa nacional de agresión externa, hay cierto, un consenso básico, un consenso mínimo, que las Fuerzas Armadas son empleadas para esto, para conjurar y repeler agresiones contra nuestros intereses vitales, para la defensa de nuestro territorio, de nuestra soberanía, mediante acciones militares concretas. Pero también las Fuerzas Armadas son utilizadas como un complemento en acciones donde se necesita un apoyo, como es el caso de las misiones internacionales de paz, ayudar a la seguridad, contribuir a la seguridad y a la paz internacional, también en casos de desastres, de ayuda humanitaria, confluir con otros ejércitos, con otras fuerzas en consolidar la paz, como un aseguro para no entrar en conflicto, la protección de nuestro país, de nuestra integridad en la zona antártica, en nuestros espacios internacionales, nuestro espacio de jurisdicción, como el espacio electromagnético, el espacio, el ciberespacio, ¿no? Que también necesitamos proteger. Entonces espero que hasta acá, no sé si hay alguna pregunta, pero que tengamos en claro qué son y para qué sirven las Fuerzas Armadas. No sé si no hay ninguna pregunta o si quieren hacer alguna preguntita. Profe, solo una pregunta. ¿Debemos memorizar todas las leyes, todos los números y todas las informaciones o no? Perdón por la pregunta. No sé si memorizar, yo creo que lo tienen que entender. Veamos, no sé, ahí Rodrigo, ¿qué piensa? Pero yo creo que hay que entenderlo, conocerlo y estudiarlo. Pero no sé si necesitan saber que el artículo 1, el artículo 2 de la Ley de Defensa dice que la defensa nacional es la acción coordinada de todas las fuerzas de la nación. O sea, tienen que saber qué es la defensa nacional, qué es el instrumento militar, cuáles son sus funciones, sus misiones. Y conocer que ha habido cambios a lo largo del tiempo. ¿Alguna otra pregunta? No sé, Rodrigo, si querés agregar algo. Si no, sigo con los lineamientos de la ciberdefensa. El espectro electromagnético lo van a ver, me parece. Tiene que ver con las ondas HUF, VHF, las ondas Ondas de radio. de radio, sí. Tal cual, la radiofrecuencia. Bueno, sigo con la ciberdefensa, que es... ¿Vamos a ver cuestiones de guerra electrónica? No sé si vamos a ver cuestiones de guerra electrónica. Se están entusiasmando con la guerra electrónica, me parece. Vamos a cambiar algunos ejes de la materia, entonces. Bueno, vamos con la ciberdefensa. Entonces, hablamos de políticas públicas. Les dije que en las políticas públicas intervienen los actores, que una política pública surge cuando hay algún problema. En el problema hay un contexto doméstico, un contexto internacional, que genera que haya un problema. El problema puede aparecer desde la ciudadanía o desde el mismo Estado, de considerar que tienen que intervenir para solucionar algún tipo de problema. Y bueno, por el año 2012, 2013 teníamos un problema. Teníamos un problema. No sé si recuerdan por esos años, había aparecido el señor que puso en conocimiento de programas que se usaban de espionaje masivo, de inteligencia, de cómo eran intervenidos celulares, correos de diferentes líderes, socios incluso estratégicos de Estados Unidos,
Y también habíamos recibido un hackeo en Navidad, Año Nuevo del año 2012, cuando la página del Ministerio de Defensa apareció con Snowden, sí, el caso era Snowden. Eh, Apareció hackeada, ¿no? No solamente fue una operación tipo de defacement, que apareció esto de hackeado por Lulzsec, sino también se puso en lugares, en sitios, información que no estaba disponible en la web. O sea, habían entrado, habían sacado documentos eh, que no estaban disponibles. Entonces, terminó siendo algo urgente avanzar en lo que era una política de ciberdefensa. Como participé, digamos, del proceso, es un poco irónico decir de que nosotros Argentina, lo venía trabajando la cuestión de la ciberdefensa, porque ya desde el año 2008, 2010 se había creado como un grupo de estudios para analizar las implicancias del ciberespacio sobre la defensa nacional, pero bueno, no fue sino hasta que se sucedieron estos dos factores o estos dos elementos del contexto nacional y del contexto internacional, más aún del contexto regional, una necesidad por parte de Brasil de llevar adelante acciones conjuntas en el ámbito de la ciberdefensa. Recuerden que en ese momento era la presidenta de Brasil una de las víctimas de los programas de espionaje que dio a conocer Snowden. Entonces a Brasil también Petrobras había sido, sí, Petrobras también había sido víctima de estas operaciones. Entonces le urgía, digamos, a Brasil también establecer una pauta a nivel regional de cooperación sobre la importancia de la ciberdefensa y entre los países de la región. Entonces, todo esto motivó la toma de iniciar adelante una política de ciberdefensa. Y parte de lo que fue esa política de ciberdefensa que se manifestó en una resolución que fue la 343 y la 344, que crea el Comando Conjunto de Ciberdefensa y establece cuál es la misión y la función del Comando Conjunto de Ciberdefensa. Surgió nuevamente algunos problemas. Problemas nuevamente, el problema con la definición. Y acá se tornó algo muy complejo de definir. ¿Por qué? Porque decíamos que año 2014 estaba vigente el decreto reglamentario 727 del año 2006, que decía que la defensa nacional se emplea a las Fuerzas Armadas de forma efectiva y disuasiva para enfrentar agresiones de origen externo perpetradas por las Fuerzas Armadas de otro país. ¿Y qué pasa acá con la ciberdefensa? ¿Cómo hacemos para establecer el origen del atacante? Y más aún, más difícil, establecer el quién. ¿Quién fue el atacante? Si fuimos víctimas de un ciberataque, como fue este, ya voy llegando. Si fuimos víctimas de un ciberataque, ¿cómo usar las Fuerzas Armadas frente a este tipo de ataque? ¿Fue perpetrado por un actor estatal militar externo, por las Fuerzas Armadas regulares de otro estado? ¿O no lo fue? Entonces, hasta ante la dificultad de establecer la atribución, es que se avanzó en establecer un concepto de ciberdefensa donde se tomara en consideración, digamos, la afectación no por el lugar de origen, sino por el tipo de infraestructura. Si se afectaba la infraestructura de defensa y del sistema de defensa, era una responsabilidad de las Fuerzas Armadas procurar el restablecimiento y la protección de las redes y de los sistemas de la defensa nacional. Así que no quiero extenderme mucho en lo que es la cuestión de la ciberdefensa, pero quería transmitirles que la definición de defensa nacional, que en ese momento estaba estructurada de esa manera, llevó a todo un proceso de discusión entre diferentes organismos de la defensa nacional
para ver qué definición darle a la ciberdefensa y qué rol darle a las Fuerzas Armadas. Y como también al principio de clase veíamos que en el ciclo de las políticas públicas, en lo que es la definición, quién define es quién decide, también hubo, como suele haber en todas las políticas, ¿no? Pero hubo una puja por la definición y por el alcance de la ciberdefensa. Y acá ya les estoy contando un poco cómo fue el telón de fondo, ¿no? del proceso. Pero hubo una puja entre distintos organismos, como era las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, la Dirección General de Planeamiento y Estrategia, donde cada uno de ellos buscaba dar una definición que pudiera solucionar el problema de la protección de la infraestructura crítica cibernética de la defensa nacional, o el riesgo de dar una definición más ampliada y que las Fuerzas Armadas terminen defendiendo la infraestructura de redes y sistemas de otros organismos que no fueran del sistema de defensa nacional, ante la dificultad de no poder establecer cuál es el origen o la atribución ante un ciberataque. Entonces se dictaron estas resoluciones, que fue la 343 y la 344. La 344 es una resolución secreta, pero hasta donde sabemos siguen vigentes. Entonces se estableció que se creaba un comando conjunto de ciberdefensa que iba a depender orgánica y funcionalmente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Acá hubo una discusión, les cuento que hubo una discusión también donde ponemos al Comando Conjunto de Ciberdefensa. La postura, hay una postura que decía que las Fuerzas Armadas tenían que darle a la ciberdefensa un carácter operativo, operacional, que teníamos que tener la capacidad para conjurar y repeler ciberataques a nuestra infraestructura, pero también la capacidad para ejecutar, en caso de guerra, operaciones cibernéticas, para deshabilitar, no sé, los sistemas de un enemigo, por ejemplo, el comando, control, las comunicaciones, drones, por ejemplo. Entonces, esa visión operacional no ganó porque buscaba que estuviera bajo un comando conjunto. Quedó bajo dependencia orgánica del Estado Mayor Conjunto. Hoy está como un conjunto que depende de la misma forma del comando operacional o del comando, de los comandos estratégicos conjuntos, como el Comando Conjunto Antártico, como un comando de transporte, como el Comando Conjunto de Fuerzas Especiales, es como un comando de combate, digamos, para decirlo en forma más clara. Entonces, una de esas discusiones fue no solo la definición de ciberdefensa, sino también dónde poner al nuevo Comando Conjunto Cibernético. Entonces, la misión que se le dio fue la de conjurar y repeler ciberataques contra las infraestructuras críticas de la información y los activos del Sistema de Defensa Nacional y de su instrumento militar dependiente. La necesidad de que el instrumento militar pudiera operar en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Bueno, después hay otras precisiones como que el Comando Conjunto de Ciberdefensa queda a cargo de un oficial de la actividad del Ejército Argentino. ¿Por qué? Porque, bueno, en esta puja, por la definición, una puja institucional que hubo entre los distintos organismos, bueno, ganó el Ejército, que logró que hubiera un oficial de ejército al frente del Comando Conjunto de Ciberdefensa. Después había otras precisiones como la elaboración de un plan de empleo o la elaboración de la doctrina y la necesidad de empezar con el adiestramiento en cuestiones de ciberdefensa también. Bueno, después hubo este decreto, que es el 2645 del 14, que es el decreto, una nueva directiva de política de defensa nacional, una del 2019, una del 2014, otra del 2021, y ahora debería salir la nueva, que corresponde con los cambios que hubo orgánicos y cambios normativos. Entonces, otra de las discusiones que hubo por aquel entonces, y que quedó, en aquel entonces me refiero en el momento de elaboración de estas resoluciones de qué es el Comando Conjunto y qué es la ciberdefensa, era si el ciberespacio era un ambiente transversal o un ambiente específico, y si se lo podía considerar como un ambiente operacional como tierra, aire o mar.
Bueno, en ese momento se definió como un ambiente transversal, como un ambiente, no es un espacio mismo, sino como una dimensión que atraviesa los espacios físicos tradicionales, aire, tierra, espacio. Y se hablaba, bueno, los efectos cinéticos. ¿Por qué? Porque además de afectar las redes, también tienen la capacidad de tener efectos cinéticos y afectar algún tipo de infraestructura. Entonces, los efectos sí se centran sobre el mundo físico. Por eso como se consideraba como un ámbito transversal en esta normativa, que después me da la sensación, después lo veremos a través de las clases, que ha ido modificándose. Bueno, el decreto 457 también trae algunas consideraciones respecto a la ciberdefensa, pero refuerza lo que ya les mencioné, sin haber cambios. Después hay una política, en el año 2023 se dicta una política de ciberdefensa, donde siguen las definiciones, ¿no? Que se entiende por ciberespacio. ¿Qué es la ciberdefensa? La acción integral y coordinada de las capacidades del instrumento militar ejecutadas de manera disuasiva o efectiva para prevenir y contrarrestar acciones provenientes del ciberespacio que afecten las infraestructuras de la información y la operación del sistema de defensa y de aquellas que le sean asignadas. No se puede poner, digamos, en este tipo de definición que sean accionadas, digamos, por otro Estado-nación. Bueno, creo que con esto estoy terminando. Básicamente quería que quedara en claro un poco la diferenciación entre seguridad y defensa como esferas donde depende de cómo se conforma la política de defensa nacional, cómo se define, esas esferas pueden ir corriéndose o acercándose. Y bueno, la cuestión de la Gracias, Mendoza, definición, Carla. variando, y bueno, de cierta forma, como también esta discusión Quien por la tiene el micrófono definición, abierto, por favor, ciérrelo. Gracias. como esta cuestión de la definición también tiene su correlato en la ciberdefensa también como política, que también ha tenido sus discusiones y sus pujas de poder entre los distintos actores por definirla y por actuar en ese ámbito. Así que bueno, no sé, espero que les haya interesado la clase. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Muy, muy buena, muy didáctica y amena, a pesar de que tiene muchas idas y vueltas a lo largo de esta historia, ¿no? Sí, sí, tal cual. Cómo se van marcando las cosas y se van definiendo las nuevas. La verdad que creo que cuando el profesor arrancó la clase y dijo, bueno, esto es muy dinámico, la verdad que sí, bastante dinámico resultó. Y por lo que comentaron recién va a seguir moviéndose, así que bueno. Sí, sí, va a seguir cambiando. Muchas gracias igual por No, de la nada, clase. nada. Muy Si querés ya muy descompartir la pantalla, así, Ay, sí, ya voy, ya voy. bien, así cualquier duda, consulta o pregunta que queda pendiente, la podemos formular y ver la cara de aquellos que tienen la consulta. Algo que no haya quedado claro, les queda bien claro la definición de defensa nacional, la separación con seguridad interior, la transversalidad de lo que es la inteligencia, aunque vayamos a ver más en detalle eso más adelante, qué es una fuerza armada, qué es una fuerza de seguridad, qué es conjurar. Son verbos típicos que parecen muy claros, que cuando uno los lee dice, bueno, es una palabra más, pero hace al alcance y el cumplimiento de los objetivos del sistema de defensa nacional. Como para que les quede bien claro qué es la defensa nacional. Hoy se van a dormir, es viernes, estamos todos cansados, todos trabajamos. También, gracias. Entonces, el punto es el siguiente. Imagínense que ustedes mañana se despiertan, suena el despertador, y de pronto ven que prenden el televisor y las noticias son de otro país. Y de pronto se dan cuenta que las tres copas del mundo ya no la tenemos, la remera argentina ya no existe,
Y somos México, somos Chile, Bolivia o Senegal. ¿Se imaginan ese escenario? Despertándose que son otro país. Muy loco eso. Bueno, para eso está la defensa Totalmente nacional. violento. Para eso está la defensa nacional. Para evitar que nos afecte la soberanía, la independencia política y la integridad territorial. O sea, si nos mueven un hito, un límite de una frontera, es un tema de defensa nacional. Si alguien invade nuestro territorio, nos afecta la soberanía. Si alguien modifica algo en particular que pueda afectar la vida de los ciudadanos y la libertad a gran escala, es un tema de defensa nacional. Y para eso hay leyes. Y las leyes fueron sancionadas por el Congreso de la Nación, es decir, diputados y senadores a partir del regreso de la democracia. Y eso está establecido y luego salen resoluciones, decisiones administrativas, procedimientos, políticas, directivas, que establecen el funcionamiento cada vez a mayor detalle, y por eso esta asignatura está dividida en una parte estratégica, en una parte operativa y en una parte estrictamente táctica. Para que vayan viendo la granularidad, el detalle y la codependencia de cada una de las cosas que estamos viendo. Entonces, si nosotros no entendemos qué es la defensa nacional desde un marco de acción, menos vamos a entender para qué está la ciberdefensa, por más que entendamos cada una de las actividades que eso conlleva. Porque esto es lo más gracioso y a la vez lo más triste. Si yo digo ciberdefensa, ustedes entienden que es defensa del ciberespacio o que está en el marco de la defensa nacional, porque está dentro de la palabra, porque tiene defensa y tiene el prefijo bendito de ciber que hasta ahora sirve para cualquier cosa. Cualquier cosa que está a través de una computadora o algo que está enchufado en la pared es ciber. Entonces, bueno, ya que la gente no sabe, no se instruye, no aprende, bien, seamos nosotros los que lo rompamos esa barrera. Sin embargo, cuando hablamos de ciberseguridad, la seguridad no es un tema de seguridad interior, porque la seguridad no depende de la seguridad interior, depende de otro estamento de lo que es la Administración Pública Nacional. Y eso también hay ciertas cosas que en esta asignatura va a haber un nivel de solapamiento, duplicidad respecto de otras asignaturas. Solo hablo de infraestructuras críticas. Vamos a ver nuevamente porque toca en particular. Y tengan en cuenta algo muy claro. Esta asignatura es toda la carrera con otra finalidad. Cuando ustedes sean expertos en ciberseguridad, van a ser expertos en ciberseguridad en materia empresarial, ya sea una pyme, una gran empresa o una empresa transnacional, o expertos en ciberseguridad a nivel estatal, excepto la parte de defensa nacional. Porque la defensa nacional tiene la correlación de todas las asignaturas de esta carrera, es decir, las que ya vieron, las que están viendo y las que verán, pero todo condensado a otro fin. Y es el fin que vimos hoy: mantener la integridad territorial, la independencia política y la soberanía nacional. Tan sencillo como tan complejo es. Entonces piensen que antes teníamos un actor que era una fuerza armada de un país soberano. Y ahora lo que tenemos es una fuerza armada, un grupo terrorista o cualquier otro tipo de actividad que pueda afectar algo de origen extranjero. La idea de esta asignatura es que levanten un poco la vista del día a día del escritor, de lo que hacen diariamente, en la organización donde realizan su trabajo, y vean que no hay solamente un planeta, sino que hay un sistema solar, sino que cuando terminen esta materia van a ver que hay un multiverso. Y hay un montón de cuestiones que tienen que tener en cuenta que pueden garantizar la sostenibilidad y la continuidad de una nación. No es más que eso. Sostener un país para que mañana seamos siendo Argentina y no seamos ni Costa de Marfil, ni China, ni Portugal. Así que, dudas, consultas, preguntas, ya sé que es viernes, muchos los visos teniéndose la cabeza, es normal, todos tenemos una vida, es un viernes, pero bueno, sigamos para adelante. Bueno, si no tienen nada más, les dejo un saludo, un gran fin de semana, dejen que vaya tamizando y decantando cada uno de los conocimientos. En la próxima clase, que también va a ser virtual, por lo menos por ahora, si algo surge, creen en el foro que va a haber sobre consultas, dejen alguna pregunta, no solamente la podemos responder nosotros, sino que alguno de sus colegas estudiantes, si tienen el conocimiento, le puede brindar
información, traten de trabajar de manera coordinada, cooperada y cooperativa, no mezquinen el conocimiento y cualquier duda o consulta, nos vemos la semana próxima. Gran fin de semana por todos y gracias por estar presente en el día de hoy. Buenas Disfrute, noches a todos. profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Buen fin de. Gracias, profe. Buen viaje. Muy amable. Un fin de...